el espíritu del anticristo. En la actualidad es muy importante que como cristianos estemos bien informados acerca de esto. Se trata del Islam, el nombre que se le da a la religión de Mahoma. La palabra Islam significa perfección, entereza, realización. Mahoma surgió en el siglo VII de esta era en la península árabe. Dijo ser un profeta y dijo haber recibido de un arcángel en una cueva la revelación de la religión que llegó a ser el Islam. Él alegaba que su religión, el Islam, era el cumplimiento del Antiguo y del Nuevo Testamento. Alegaba que en los evangelios los cristianos habían pervertido la verdad y que él, mediante el Islam, la estaba restableciendo. Esto es básicamente lo que Mahoma afirmaba. Al principio creyó que si rechazaba la idolatría y también las enseñanzas del cristianismo, los judíos lo seguirían. Pero sufrió un desengaño. Cuando no lo siguieron, se puso en su contra y empezó a perseguir a los judíos. Consideremos ahora las enseñanzas del Islam. Yo personalmente creo que en estos momentos, en el mundo entero, el Islam es la potestad más fuerte y más malévola que se opone a la verdad de Dios. Es una tragedia que tantos creyentes en el occidente hayan totalmente malentendido y subestimado el Islam. Si llegara a tomar el poder, aplastaría antes que nada a los judíos y luego a los cristianos. Ahora, en los países musulmanes, a través de los siglos, a los cristianos y a los judíos se les ha designado como dimne, que quiere decir personas de segunda categoría. Le conviene al Islam tener allí algunos cristianos, pero mantenerlos en una condición tan baja y humillante que la superioridad del Islam es manifiesto a todos. Rudy y yo estuvimos en Pakistán en 1985 predicando el Evangelio. Una de las primeras cosas que pasó fue que nos llevaron a ver la comunidad la comunidad cristiana de Karachi. Todavía recuerdo las terribles náuseas que sentí al ver la escualidez, la pobreza y la degradación de las personas. Las aguas negras fluían por las calles. Simplemente hacían sus necesidades en la calle. Esta era la imagen del cristianismo que se le presentaba al pueblo pakistaní. Les convenía, ¿entienden? No querían eliminar totalmente a los cristianos. Solo querían demostrar la superioridad total de los musulmanes. Por ejemplo, los musulmanes nunca limpian las letrinas. Los que limpian todas las letrinas en Pakistán son los cristianos. Esta es básicamente la imagen que tienen los pakistaníes del cristianismo. Este es solo un ejemplo de las incontables maneras en que los judíos y los cristianos han sido minoría completamente reprimida y despreciada en los países islámicos. El juramento de un cristiano no se acepta en los tribunales islámicos. Un cristiano no puede testificar en contra de un musulmán. Es verdad que el Islam no ha cometido nada tan horrendo como el Holocausto, pero tiene una larga historia de 13 siglos de represión y desprecio hacia el cristianismo. Es difícil para el que no está familiarizado entender hasta qué punto desprecian a los cristianos. Las cualidades que nosotros, a causa de nuestra herencia y tradición cristianas, consideramos buenas, como la misericordia y el perdón, para los musulmanes no son sino debilidad. Como ve, en la actualidad, la situación en el Oriente Medio
Los políticos de Occidente, aun si no son cristianos, tienen un punto de vista cristiano, tienen tradición cristiana, hablan de misericordia, paz y perdón. Los musulmanes consideran todo eso una tontería. Según la manera de pensar musulmana, la venganza es un deber sagrado. Solo quiero poner de manifiesto el espíritu tan diferente que existe allí, porque no siempre sale a relucir. Como ya señalé, en el Islam se ven la mayoría de las características de este espíritu. Cuando se originó, estaba muy ligado al Antiguo y Nuevo Testamento. Decía ser el fruto de esa revelación de Dios. Pero rechaza ciertas verdades fundamentales de la fe cristiana. Niega la muerte redentora de Jesús en la cruz. Mahoma enseñó que Jesús no murió, sino que un ángel vino y se lo llevó de la cruz antes que muriera. Ya que no hay muerte, no hay expiación, y ya que no hay expiación, no hay perdón. Los musulmanes no tienen la certeza de que sus pecados hayan sido perdonados. En segundo lugar, niegan con un fanatismo desproporcionado que Jesús sea el Hijo de Dios. Uno puede hablarles a los musulmanes de Jesús como profeta, y escucharán con mucha atención. De hecho, el Corán reconoce a Jesús como profeta, y hasta como un Salvador, y hasta aún como Mesías. Pero cuando uno dice que Jesús es el Hijo de Dios, suscita la más enconada y amarga oposición. En la famosa mezquita llamada la Cúpula de la Roca, construida en el lugar donde se encontraba el templo de Salomón en una época, en las inscripciones árabes alrededor de la mezquita dice 2 veces que Dios no tiene necesidad de un hijo. El que no haya visto esto no tiene idea de la tremenda oposición que existe en cuanto a este concepto. Y luego, como ya dije, niega la relación que existe entre el Padre y el Hijo dentro de la Trinidad. Así que es interesante notar que las dos religiones que hemos examinado, tanto el judaísmo como el islam, se originaron en el Medio Oriente. Si visitan Israel y hacen una gira, el guía les dirá en algún momento que el Medio Oriente es donde se originaron las 3 grandes religiones: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Yo creo, y eso lo digo para que lo piensen, creo que el espíritu del anticristo logrará en la iglesia cristiana profesante eliminar a Jesús. A la larga habrá un cristianismo sin Jesús. Será un sistema moral y legal, un sistema lleno de todo tipo de ceremonias y religión, pero sin Jesús. El hecho de descartar a Jesús abre la puerta para que haya una religión que es una combinación de judaísmo, cristianismo e islam. Yo me inclino a pensar, y es solo una opinión, que el anticristo encabezará una religión así, que una al judaísmo, al islam y al cristianismo apóstata. Creo que no estamos tan lejos de ver esto. Fíjense que en los últimos años tanto el Papa como el arzobispo de Canterbury han celebrado y llevado a cabo en iglesias cristianas ceremonias en las que sacerdotes islámicos, así como hindús, indios americanos, eran todos recibidos como hermanos. ¿Se fijan? Uno lee esto en el periódico, pero detrás está el espíritu del anticristo. Su meta es eliminar a Jesús. Él es la piedra de tropiezo. La cruz es la piedra de tropiezo. Si Jesús y la cruz son eliminados, el cristianismo pudiera fusionarse con muchas religiones. Yo personalmente creo que no estamos muy lejos de ver esto. Es mi opinión. Tenemos que tener mucho cuidado de cómo abordamos estas cosas, porque me parece que el espíritu de engaño está obrando.